amigos de Contexto, grabando desde nuestras casas como ya es costumbre, pero la verdad es que la situación del país, no solamente por la pandemia del COVID-19, sino por estas próximas elecciones, ya es la última semana antes de las elecciones y todos, bueno, estamos nerviosos, vamos a decir, por cómo van a suceder estas elecciones presidenciales en la República Dominicana. Les contaba en programas anteriores que hace 4 años hice una serie de programas sobre el mercadeo político y cómo llevar a cabo una campaña política, en este caso presidencial y también congresional desde principio a fin. Y cómo incluso muchas veces no tienen que ver las cualidades del candidato para alcanzar el triunfo, sino el buen manejo de esta campaña completa. En este caso, lo que queremos hablar es, bueno, ¿por qué se pierden las campañas y por qué se ganan? ¿Cómo influye un buen manejo publicitario y mercadotécnico y también político de una campaña electoral? Para hablar sobre este tema, hemos invitado en esta ocasión a 2 politólogos expertos en esta área, porque han estado involucrados en lo que son las campañas electorales en nuestro país. Vamos a darle la bienvenida al politólogo Marino Berigüete y al politólogo Nelson Guzmán Diplán. Bienvenidos, amigos, ambos. Qué bueno tenerlos con nosotros. Gracias, buenas tardes. Para mí es un placer muy grato poder compartir contigo, Mónica, y con Marino, que hace un buen tiempo que no lo miraba, no lo escuchaba, porque Marino es un hombre de la diplomacia, pasa mucho tiempo fuera, pero está aquí con nosotros. Sí, bueno, yo creo que tenemos muchas cosas que hablar y terminar hablando un poco sobre cómo está manejando la Junta Central Electoral el proceso, que se ha puesto muy difícil por todo esto. De hecho, la cantidad de observadores internacionales, hay un protocolo importante para ver cómo se manejan con la distancia social. Todos debemos ir a votar con nuestra mascarilla, concientizarnos de que si vamos al supermercado o a la farmacia también podemos ir a la urna, a cada recinto que nos toque, y ya será la Junta la encargada de que no se aglomeren las personas en cada recinto electoral. Bueno, vamos a hablar de estas campañas. Han salido las últimas encuestas que han provocado, bueno, mucho análisis, mucho comentario. Hay algunas donde hay mucha diferencia, otras no coinciden. Otros dicen que la calle no es lo mismo que las encuestas. Primero, vamos a abrir este programa haciendo una pregunta genérica, pero que tiene mucha tela por qué cortar. Y es esta que le hacía al principio. Marino, vamos a comenzar contigo, que estás más lejos, ¿verdad? ¿Por qué se pierden y por qué se ganan las elecciones respecto a esa campaña electoral? Primero quiero decirte que una campaña electoral no se planifica en 2 últimas semanas ni 3. El resultado de una campaña es el resultado dentro de 18 meses a 20 meses. Y en la parte final, que los politólogos le llaman el día D, es donde esa fiesta electoral se concretiza. ¿Por qué se pierde o se gana una campaña electoral? Una campaña electoral tiene que, al menos el método que yo siempre usaba para dirigir una campaña electoral, siempre dividía en 4 segmentos. El primer segmento, una gerencia de campaña, una gerencia. Bajo esa gerencia de campaña lleva una gerencia de comunicación, una gerencia de movilización y una gerencia de estrategia con un gabinete de crisis. Eso complementa en un libro mío que inclusive va a salir en los próximos días. Es un capítulo, es el primer capítulo de cómo se realiza una campaña electoral, la gerencia de campaña.
Esa gerencia de campaña se inicia específicamente entre 18 a 20 meses con una gran encuesta, una encuesta que específicamente usted analiza las condiciones del candidato, el nivel de conocimiento de ese candidato, el nivel de conocimiento del candidato con quien tú supones que vas a contender en el proceso electoral, y también cuáles son las virtudes que requiere un candidato. Pero ojo, nosotros estamos viviendo, así como el mundo está viviendo momentos difíciles. Las campañas nunca las campañas son iguales. Cada campaña siempre es diferente una de otra. Ahora esta campaña tiene los elementos que no es una campaña tradicional. Es una campaña donde, así como la sociedad está aprendiendo a usar las herramientas, también está aprendiendo el oficio de teletrabajo, está aprendiendo el oficio de comunicarse, está aprendiendo el oficio de incidir más en la gente. Por lo tanto, esta es una campaña prácticamente diferente a todas las campañas que se han hecho. El término de las encuestas lo voy a dejar para el tema último. Una campaña al final, en los últimos días, para resumirte, tiene que ver con esa organización. Y esa organización de 18 meses implica la planificación del día final, que muchos politólogos o hacedores de política le llaman el día D. Ese día D no se planifica 15 días antes. Por eso tú ves, por ejemplo, que en esta etapa final muchos partidos se inquietan. Se inquietan porque tú tienes 16,000 y pico de mesas, colegios electorales que agrupa varias mesas. Cada mesa de esos requiere de una movilidad por partido aproximadamente entre 3 a 5 personas. Hay partidos que llegan a esta etapa y se ven con la cruda realidad que necesitan 80,000 personas para defender y estar en los recintos, en las mesas electorales, y no tienen la capacidad de movilidad. ¿Cuándo se pierde o se gana una campaña? En la capacidad de un partido para ir con un flujograma de acciones, ir planificando lo que hace el candidato, la estrategia no solamente del candidato, sino también la estrategia del control de la campaña electoral con lo imprevisto que se presenta y la movilización del día final a el proceso. Los electores son como gotas de agua. Si esas gotas de agua tú no la pones en un recinto, no se convierte en un cubo de hielo, sino que se pierde el horizonte. Por eso los partidos en los últimos 15 días específicamente ocupan una atención más a los medios de comunicación, a su organización electoral. Y ahí depende ahora la fortaleza de los tres partidos. Al final, los partidos son la correa de transmisión de ese sentido. Hay una parte que va de una manera voluntaria, pero en una campaña electoral como la que estamos viviendo, ¿qué partido gana? ¿Qué partido pierde el proceso electoral? El que mejor organización tenga. Bueno, y entonces, bajo eso que tú has explicado claramente, Marino, yo le pregunto a Nelson, ¿es cierto que esta no es una campaña usual, tanto por el COVID como por la división de los principales partidos que hoy en día disputan las elecciones, la nueva ley de partidos también?
Y incluso el ambiente mundial está muy caldeado. Ya estamos, como tú bien dices, dentro de esos 15 días antes de las elecciones. Entonces, pudiéramos evaluar, Nelson, qué han hecho bien y qué han hecho mal los principales partidos. A mí me gustaría como que hiciéramos un análisis imparcial de, si es posible, de bueno, porque por ejemplo hemos visto que el candidato Gonzalo Castillo subió mucho en las encuestas al principio de la pandemia, sin embargo ahora ha vuelto a bajar y ha vuelto a subir Luis. ¿Qué ha hecho bien Luis Abinader en los últimos días? ¿Qué ha hecho mal Leonel Fernández? ¿Qué ha hecho bien Gonzalo? Pudiéramos así hacer un análisis a vuelo de pájaro técnico, sin entrar en criterios políticos, y para que las personas entiendan cómo funciona esto. Bien, gracias, Mónica. Mira, como bien planteaba Marino, esta es una campaña totalmente inusual porque se hizo una planificación y esa planificación se cayó. Incluso yo creo que la política en términos de campaña ha retrocedido 20 años en este proceso, según se han desviado las atenciones a los puntos principales. Por ejemplo, nosotros teníamos algunos candidatos que teníamos un flujo de proceso, una hoja de ruta. Esa hoja de ruta a partir de marzo se cayó, desde finales de febrero se cayó y entonces tú entras en una fase de recomponer lo que hay. Incluso un candidato que él siempre pedía que quería hacer una campaña en base a su capacidad solidaria, una situación que nosotros en contra de nuestro planteamiento, porque la solidaridad en República Dominicana y en campaña política se ve como asistencialismo. Entonces, usted tendría que invertir mucho dinero para crear una buena voluntad en base a que usted es una persona, como se le dice comúnmente, una persona que resuelve. Y lo que la gente resuelve es lo inmediato, lo que necesita aquí y ahora, y eso va sembrando un elemento de atraso en términos de lo que puede ser una campaña política, porque en los países desarrollados no necesitan que la gente les resuelva aquí y ahora, es decir, que le resuelvan con el bolsillo, que le resuelvan con la comida de hoy, que le resuelvan con cosas que son extremadamente momentáneas. Entonces, esa campaña, yo creo que en esta campaña electoral estaba diseñado a superar un poco, no a superarla de manera total, a superar un poco eso, y que ese tipo de solidaridad redujera su participación para que los candidatos y los partidos pudieran irse con propuestas. Y entonces las propuestas sí pueden dar una salida a resolver los grandes problemas nacionales. Muchas veces nosotros en las contracampañas escuchamos que dicen, pero ¿cuáles de los grandes problemas del país han resuelto? Se han resuelto y se han atenuado muchos. Una vez yo vi en la zona de Santo Domingo Este una lista de necesidades que tenía el municipio y que querían que se resolvieran. Y como 15 años después de haber pasado 3 o 4 periodos, yo estaba viendo las necesidades y de las 15 o 20 necesidades que ellos pedían ahí ya no existían esas necesidades, tal vez quedaban 1 o 2. Lo que pasa es que las necesidades son infinitas y van surgiendo nuevas necesidades o necesidades ahora se van convirtiendo en otros elementos que necesitan una cobertura diferente. Pero esta campaña entonces modificó la cosa a un nivel tal que el candidato que nosotros ya habíamos convencido de que no debía venderse como el candidato solidario porque necesitábamos bajar el costo de su campaña y él tenía suficientes recursos para costear la campaña, pero nuestra misión era hacerla lo más barata posible y tratar de empujar hacia propuestas. Es decir, que los recursos que hubiesen se llevaran a proyectos de propuesta. Entonces, al meterse la pandemia, terminamos arrastrados todos hacia el clientelismo de la solución de los problemas. ¿A qué viene esto básicamente? Viene básicamente porque en principio las medidas que se tomaron llamaron a la gente a recluirse. Algunas de las campañas tomaron eso en serio, totalmente en serio, como si fuera un mandato. El momento es reclusión y cumplir con los mandatos de las autoridades. Sin embargo, dentro del mismo cuerpo de las autoridades surgió la inquietud.
es una oportunidad que se nos abre de estar presente en los escenarios. Entonces, por eso la campaña podríamos dividirla en una primera fase, en una parte que se quedó recluida y una parte que se tiró a la calle a buscar el voto que no tenía, la solidaridad que no había exhibido antes y una serie de factores que nosotros podemos comprobar. Entonces, tú llevas al candidato oficialista que se posiciona mucho más rápido porque tiene mucho más recursos, y los otros candidatos a rediseñar su campaña. Tú tienes el caso de Leonel, por ejemplo, que no recibió dinero de la Junta Central Electoral, que tú le dices, no, pero hay que estar en la calle de solidario. Y para ese tipo de personas eso era un rompecabezas. Nosotros no tenemos dinero, no tenemos un posicionamiento que nos permita ahora mismo que la sociedad se vuelque, los sectores poderosos dando recursos. ¿Y cómo hacemos la campaña? Entonces, Leonel se tomó unas cuantas semanas hasta descubrir que gente lo auxiliara, que las lámparas de ultravioleta, que oye, descubrir un mecanismo le cogió 45 días, pero cogió, se montó en un tren, él se montó en un ritmo y con ese ritmo ha andado el país entero. Entonces, tiene el caso de Luis Abinader, que en principio se fue a su casa con el orgullo de que yo estoy cumpliendo con la norma y yo estoy recluido. Incluso en el primer video que él graba, él y su esposa, los dos exhiben la satisfacción de que son personas que están en la institucionalidad cumpliendo con la norma y las cosas, mientras otro le comía los caramelos. Entonces, ¿qué se abre ahí? Cuando los caballos salen todos, pues hay una guerra, hubo una guerra en esta campaña, una guerra por la captación del cliente. Cada cual a su manera, dependiendo de la cantidad de recursos, pero el clientelismo se profundizó, aunque el clientelismo se hizo más económico hasta cierto sentido, porque ahora tú no tenías quien te demandara qué sé yo cuánta plancha de zinc, qué sé yo cuánta funda de cemento, no te demandaba qué sé yo cuánta ventana, pero el asunto del pan, el asunto de los guineos, el asunto del queso, la leche, y las fundas, las bolsas por la casa empezaron a multiplicarse y la campaña no se abarató definitivamente. Volvió a un instinto de encarecimiento. Yo creo que con esta campaña nosotros, además de una nueva línea de campaña, nos metimos hacia atrás en términos de que la gente vuelve a pensar en que me resuelvan a mí lo mío y que posiblemente para el día de mucha gente esté haciendo cuenta de que ese día, como no he visto a ningún candidato, el que me dé, a ese yo le voy a coger lo que me dé. Yo creo que estamos en una situación de atraso. Pero no necesariamente ni siquiera vamos a votar por él. Marino, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que hemos retrocedido en la forma de hacer campaña, dadas las circunstancias del COVID-19? Mira, yo tengo aproximadamente 28 años o 29 años haciendo campaña electoral. De esos 29 a 28 campañas electorales que tengo, he estado casi 20 o 25 años siendo parte del staff principal de uno de los partidos principales del país. Vamos a decir que tenía un nombre de asistir continuamente a la gente. Recuerdo siempre cuando yo llegué, que vine formado de la Konrad Adenauer y me mandan a dirigir una campaña a La Vega, una campaña regional. Era Pedro Rivera con Popo Vera. Popo Vera era candidato a senador y Pedro Rivera era. Popo Vera era un hombre humilde que andaba inclusive en chancleta, y Pedro Rivera era Pedro Rivera, un muchacho que en esa época las hijas llegaban a la Universidad Pedro Enrique Ureña en helicóptero los fines de semana. Y Pedro Rivera entendía que la campaña de él era quitarle una gorra a una gente y ponérsela a otro y darle asistencia, darle salchichón, salami, ese tipo de... Para mí fue contraproducente, porque yo venía con un sistema moderno
se aplicaba, lo estaba aplicando el COPEI en Venezuela. Había yo participado inclusive en el seminario y ellos no entendían la manera de yo organizar esa campaña por mesa electoral. Como dice mi amigo, hemos retrocedido. La necesidad ha hecho que las campañas políticas que debieron de haber sido una campaña de ideas, no de acusaciones tampoco, porque las campañas de acusaciones no dan votos. Lo que dan votos son las ejecuciones de un gobierno o de varios gobiernos y las ideas de remontar para darle seguridad a quienes, a la clase pobre, a la clase media, a los profesionales y a los empresarios. Por eso cuando yo hablé de la primera encuesta segmentada es para ver la necesidad sentida de cada uno de esos sectores para uno hablar su lenguaje y ver el gobierno que ellos aspiran para entonces uno iniciar el proceso de vender no un candidato, porque es la gran, ¿cómo te digo? El gran desacierto. Ya el mundo no es para un candidato, es para el equipo de trabajo, es lo que tú presentas. Ahora mismo Balaguer renace de su tumba y no gobierna bien el país de hoy porque viene con un sentido, con un esquema de lo que era el Estado que él dejó a lo que es el Estado que es hoy. El Estado de hoy es un Estado moderno, exigente, totalmente débil en un sentido porque ya no tiene tanta fuerza en algunas de las áreas. Por lo tanto, lo que él señala de que han tenido que cambiar el chip de una campaña, eso al final lo va a dar los resultados. Mira, acabo de ver que el 3.4 de las encuestas que se han hecho, de todas, son resultados basura. Cuando te hablo que son resultados basura, no es que la estoy tirando al zafacón, es el término que se usa para decir que son inciertos la mayoría. Ahora mismo, analizando en la campaña, realmente lo que se ve es una polarización. En esa polarización gana siempre quien mayor capacidad organizacional tenga, quien mayor capacidad organizacional tenga. Por ejemplo, te voy a decir algo. Hay un partido que tiene varios voceros encubiertos, vamos a decirlo, porque todo el mundo lo ve desde hace muchos años, pero ellos siempre se oponen a todo lo que hace los gobiernos. Esa ha sido su manera de tener su rating alto. Me acuerdo yo que cuando se oponían, y tengo que poner el ejemplo de Balaguer, a que Balaguer hiciera la Luperón, eso era una obra suntuaria. Cuando se oponían también a que Balaguer construyera la carretera El Cibao, eso es suntuario. ¿Y cómo va a ser que se va a gastar ese dinero? O cuando se oponían al metro, capital. Entonces, ese tipo de gente que tiene una tiranía de la imagen en la mañana, muchas veces televisiva o radial, en el momento ya del día de no inciden. Lo que inciden en el momento del día de es la organización de los partidos políticos. La organización es, a la hora del día de, es lo más importante. Por eso, dentro de la gerencia que yo hablo y señalo, hay una gerencia que es una gerencia de movilización o de organización. Esa gerencia de organización o movilización, nadie la ve, porque empieza el mismo día que empieza la campaña. Empieza a trabajar una planificación de su campaña por mesas electorales. ¿Cuántos electores tiene?
¿Cuántos de esos son indecisos? ¿Cuántos de esos 400, 350 que es cada mes electoral pertenecen a un partido o pertenece a su propio partido? Y entonces inicia un proceso de lo que es la capacidad de movilizar, la capacidad de conocimiento de cada partido. Por eso es que los partidos pierden o ganan, porque muchos partidos se planifican para una bulla y para un sonido, pero al final, cuando ya van a la fiesta final, donde tienen que poner las mesas, donde tienen que sentarse, es cuando los partidos se quiebran porque no tienen la capacidad para no solamente defender el voto, sino ver cuántos votos faltan por llegar, cuánta gente pueden ir a buscar para que pueda votar y ayudarlo. Por lo tanto, hago mucho hincapié que en estos días ya las encuestas no inciden porque cada quien ya ha elegido por quién va a votar. Lo que sí incide es la capacidad que tú tengas en el padrón electoral, cuánta gente tú tienes para movilizar. Eso que te dicen a ti, o que me decían a mí cuando yo dirigía campaña, yo le decía, ¿cuánta gente tú tienes? Y me decía, yo tengo mucha. Yo le decía, eso no es número. ¿Cuánta gente tú tienes? Bueno, mire, doctor, yo tengo 300 gente. Le digo, eso es mentira. La capacidad de movilización de una gente siempre es entre 20 a 15 personas y si acaso 9 personas por mesa. Entonces yo planificaba mi campaña electoral. Yo te pregunto, y con esto nos vamos a la pausa, porque ya estamos un pasadito. No siempre tiene mayor movilidad de las personas en esas últimas 2 semanas el que está en el poder por todos los recursos que pueden mover, sea quien sea, no porque ahora esté el PLD, sino cualquiera, en la experiencia que ustedes han tenido. Nos vamos a la pausa y volvemos con este tema. Amigos, continuamos con este programa Contexto. Hoy hablamos sobre la preparación política para ganar unas elecciones, qué hacen mal y qué hacen bien los partidos. En estos últimos días decía Marino Berigüete, que nos acompaña junto con Nelson Guzmán Diplán, que el que mejor se organiza en estos 15 días antes del día de las elecciones, tiene muchas posibilidades de conseguir el triunfo. Yo le preguntaba a Marino, entonces, si siempre el partido que está en el poder no es el que más recursos tiene. Y le pregunto también entonces a Nelson, hagamos un poco un análisis de las encuestas tradicionales que se hacen en nuestro país, que ya son insignes, y de las encuestas que se hacen interiores, y cuáles son esos tipos. Hacen encuestas a los empresarios, por qué las hacen encuestas los partidos políticos para su seguimiento, y hacen muchísimas personas, los comunicadores se hacen encuestas. Muy brevemente, Marino, ¿quién tiene mayor ventaja cuando se preparan las 2 semanas antes de las elecciones? ¿Siempre el partido gobernante? Eso no tiene que ver con el partido gobernante o no. Eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la organización de un partido. Un partido que se preocupa de eso puede tener, es como tú que estés en el medio del mar con una montaña de oro, y si no tiene comida, por más oro que tú tengas, no vas a tener a quien dársela. Es gente. El partido que mayor capacidad de gente haya construido y haya tenido el contacto con ellos y tenga un control electoral específico por mesa de elección, con una casa como punto de apoyo cerca de cada una de esas mesas electorales para darle una continuidad. El partido que mejor organizado tenga ese día que no tiene que ver ni con la publicidad, que no tiene que ver ni con la agenda del candidato, que no tiene que ver ni con las encuestas, sino con la movilidad de ese día, ese gana el proceso electoral.
Bueno, Nelson, vamos a hablar entonces de las encuestas. Las encuestas es un tema que nos interesa a todos porque cada vez que sale una encuesta, un resultado nuevo, es como un bombazo para la ciudadanía. Y no sé si todavía las personas en la República Dominicana quieren, como se decía antaño, estar con el que va a ganar. Bueno, yo voy a votar por el que va a ganar, porque no voy a perder, cosa que me lo encuentro muy tonta, porque ¿qué tiene que ver el que vaya a ganar o no si tú tienes definido por quién quieres votar? ¿Cuál es la situación con las encuestas? Mira una cosa. Primero, las encuestas son instrumentos de trabajo que siempre se están realizando en política, en los negocios, todo se está midiendo permanentemente. Lo que pasa es que en una fase final, en términos electorales, cobran una dimensión inusitada por el hecho de que la gente quiere poner sus huevos en la gallina que tiene posibilidades de sacar. Además de eso, entran una serie de factores y de elementos. Hay una ley de la propaganda política que se llama la ley del vagón de cola, que es a lo que se refiere la gente en términos de que quiere votar por el que va a ganar. La gente no quiere, hay un segmento, pero es un segmento mínimo de la población, pero cuando tú calculas un 1 o un 2% es mucho voto. En un universo de 7 millones de personas, un 2 o 3%, pues te mete 200 o 300 mil votos. Entonces, la ley del vagón de cola plantea de que la gente quiere montarse en el tren que se va moviendo, no en el que está varado, la guagua está dañada, la gente se desmonta, entonces se desmonta. Entonces, bajo ese esquema de este principio, es que se utiliza en política de que, bueno, ¿cuál es que va a ganar? ¿Cuál es que va corriendo? Yo voy a montar en el que va corriendo, porque yo no voy a esperar que arreglen que les resuelvan un problema a algo que está averiado. Entonces, ese es un elemento perceptivo que las encuestas pueden empujar en una dirección o en otra, pero eso influye mínimamente. A esta altura del juego, ya la suerte está echada. La gente determinó por quién va a votar. Ahora tú tienes que utilizar esta última fase para fidelizar, para mantener, porque tus acciones, más que ganar votos, lo que pueden hacer es votarlo, perderlo. Entonces tiene que ser muy medido para lo que tú vas a plantear. Si te das cuenta, por ejemplo, el manejo del candidato oficial de no ir a los escenarios, no es porque él no vaya a ganar, vaya a buscar votos, porque ya él no va a buscar votos, él puede perder. Entonces, él tiene una cuota del electorado fidelizada que su accionar, como no puede comunicar con soltura, como tiene problemas en conectar ideas hacia el público, entonces le puede quitar votos. No quiere decir esto que él tenga ninguna limitación en su accionar político ni gerencial, pero tiene un problema cognitivo en términos de lo que es la comunicación. Entonces, ¿qué hacen? Lo preservan. Otra cosa es que muchas veces se ha planteado, una vez me dijo alguien, bueno, el que está bien no forza, ¿entiendes? Entonces, ese otro elemento, ese otro elemento, cuando la gente considera que está bien, que está posicionada, no quiere debatir, porque no quiere exponerse. Algo negativo para la colectividad, para la sociedad, porque si la gente debate, las ideas buenas tuyas, yo tengo que comenzar asimilándolas, por consiguiente se vuelven en parte de mi programa. Y entonces el ganador, que está entre tú y yo o entre tres en un triángulo, en un trípode, el ganador termina no solo asumiendo su programa, sino asumiendo todo lo positivo de lo que el otro planteó. Y ese es un compromiso hacia las realizaciones frente a la sociedad. Por consiguiente, tal vez la ley debió ser más fuerte en términos de obligar a que la gente debata, no solamente para que tus ideas buenas te conozcan, sino para que tu capacidad de asimilar las ideas buenas de los demás, convenciendo al electorado, se conviertan en tu compromiso. Entonces, estamos en una campaña de poco compromiso cuando no se debate, porque la gente no asumió esa idea. Por consiguiente, cuando hay un candidato ganador que se siente que puede ser ganador,
entonces se autoexcluye de los debates. No, yo no voy a los debates porque yo estoy ganado. No es el caso del candidato presidencial. El candidato presidencial del oficialismo no va ahora por otra razón, ya lo expliqué. Pero en este tipo de situación, nosotros tenemos que estar en la expectativa del compromiso. Por consiguiente, las encuestas como instrumentos de trabajo, al divulgarse en esta fase final, cosas que no se divulgaban, ahora se divulgan porque eso crea, primero, un sector que se adhiere a contribuir. Es decir, los cooperantes se aumentan. El hecho de que un candidato ahora salga con 12, 13, 15 puntos por encima de otro, hace que se aumente el número de cooperantes. Entonces, esa fase final de ese día, de esa estructura organizativa alrededor de la mesa electoral que planteaba Berigüete, funciona con una logística, porque tú necesitas, si tiene 17,000 mesas, tú necesitas 17 por 5, son 82,500, más o menos 84,000 personas que tú necesitas activando en cada colegio electoral. Y como necesita eso en cada colegio electoral, tú tienes, para tú sostener 84,000 personal en movimiento, tú necesitas una gran cantidad de dinero. Y ese dinero se te hace más fácil cuando tú eres puntero en las encuestas. Por supuesto. Sin embargo, los empresarios con eso lo que hacen es que priorizan la cantidad. Es decir, los empresarios le van a dar a Leonel, los empresarios le van a dar a Abinader, los empresarios le van a dar como quiera a Gonzalo Castillo. Lo que ellos hacen es que si tienen 100 para dar, entonces dicen, bueno, el puntero es fulano, ese se lleva 40, o se lleva 50. Y el resto lo divido entre el otro en proporción. Si doy 40, 4, 40, 3 y 3, o doy 40, 35 y 25. Lo divido en la proporción, porque al fin y al cabo, dentro del sistema, lo importante no es solamente tener el presidente, sino tú tener tus abogados que te defiendan en el Congreso frente a cualquier proyecto de ley, frente a cualquier situación. Incluso muchas veces los empresarios no llaman a los legisladores, llaman a los jefes de los partidos y le dicen, esta es la situación, y los legisladores actúan como los abogados de su jefe de partido. Entonces yo creo que en ese caso, esa es la importancia que tiene la encuesta a última hora, la capacidad de movilizar con recursos para el día D. Y todo eso viene. ¿Cuáles firmas encuestadoras son más confiables, vamos a decir? Hay algunas como la Gallup, principalmente la más famosa, la Marpen, la Greenberg, Sigma, Sodi. Esas son creo que las 5 más famosas. Pero hemos visto que aunque se han mantenido más o menos en el mismo, vamos a decir, promedio, también tienen muchas diferencias. ¿A qué se deben? Al método en que hacen la encuesta. También hay algunas encuestas que se dicen desacreditadas. ¿Es que esto es cierto? Yo fui uno de los pioneros. Era la Hamilton Stat. Fue una de las primeras encuestas que Jacinto Peinado trajo al país. ¿Qué ha pasado con las encuestas en estos momentos? Ha pasado como lo que ha pasado en las redes sociales. Yo no sé si tú recuerdas que antes el Facebook era lo que todo el mundo tenía, pero en la medida que las redes sociales han ido minando su información de mentira, esas redes sociales, la gente se ha ido alejando y ya lo que ve en las redes sociales lo verifica incluso en otros medios a ver si es verdad o es mentira. Se han desacreditado. La encuesta en este proceso electoral, vamos a hablar a nivel general, algunas la han usado como instrumentos de trabajo, pero yo te puedo decir, por ejemplo, una de las más famosas, para no mencionar el nombre, no puede ser que te dé un número a uno y otro número a otro dentro de un mismo periodo. Inclusive usan mucho el mismo para esos estudios. ¿El mismo qué, Marino? ¿No se escuchó? ¿El mismo? Usan el mismo equipo de trabajo. Ahora
la han hecho telefónicamente. Contratan call center en México o en cualquier parte del mundo para hacer esas llamadas telefónicas, pero muchas de esas, por ejemplo, llamadas telefónicas dependen de la información que le dé los agentes locales. Por ejemplo, si en este momento hacen una encuesta en la UAS, es posible que gane Guillermo Moreno, que no gane ni el Partido de la Liberación Dominicana ni el PRM. Pero si hacen encuesta en La Barquita, por ejemplo, por decirte un ejemplo, gana el Partido de la Liberación Dominicana. O si hacemos encuesta específicamente en el área de Naco, de clase media alta, nada más ahí va a ganar el PRM. Entonces, eso depende mucho de las bases de datos con que se le emplea. Por lo tanto, sin ser mentira ni verdad. las encuestas en este momento han sido manejadas por los sectores empresariales, por celo a que otro sector ha tenido un acercamiento con el gobierno, porque pertenece a otro sector. Y de esa manera hemos visto cómo las encuestas se han convertido en un pistolazo para darle a los partidos políticos en ese sentido. Por lo tanto, yo que soy un creyente de las encuestas, que he estudiado muy bien las encuestas en el momento de su aplicación, siempre tiene que ver cómo se realiza ese formulario donde se elaboran las respuestas. Una respuesta puede ser acomodada, manejada. Hemos visto la sumatoria de muchas de esas encuestas, no dan realmente un 100%. Los elementos que yo acabo de ver estudiando las bases específicamente de cada encuesta, los números no coinciden. Por lo tanto, los nombres en este momento, yo apelo a dos cosas finalmente. Apelo a las encuestas que hacen los partidos políticos, porque cada partido hace su encuesta interna, que es su encuesta de trabajo. En este momento hay que apelar a las mentes más brillantes que tiene el país, porque yo que he estado viviendo en Centroamérica y veo cómo los países en un abrir y cerrar de ojos se pierden por un mal manejo de crisis específicamente. Nosotros estamos entrando a una crisis, tenemos una crisis sanitaria, una crisis económica del concierto del mundo. No podemos entrar en una crisis electoral. Si entramos en una crisis electoral, vamos a entrar en una crisis muy difícil, porque en este momento se están perdiendo muchísimo empleo, madres que no pueden abrir sus salones, hombres que no pueden abrir sus negocios, y mucha gente ha salido a las calles. Por lo tanto, se implica que los sectores empresariales no piensen nada más en sus negocios, que los sectores políticos no piensen nada más que en la parte política, sino porque nos pongamos en la bandera del país. Ahí está por encima y debe de estar por encima de todos nosotros. Por lo tanto, yo te digo que el uso de las encuestas en este momento, mal usada, mal elaborada inclusive muchas veces, ha creado en la parte final de un sector una intranquilidad. Pero sí te puedo decir y dar certeza hoy que las encuestas que se han publicado, la mayoría han trastocado la numeración. No es así la realidad, porque en un país donde 3 fuerzas políticas están ahora mismo lidiando, porque no es verdad que Leonel Fernández está por encima de un 3 o de un 4. Una gente que ha gobernado 12 años. El Partido de la Liberación Dominicana como partido ha hecho una gestión
muy apegada a lo que el pueblo en este momento necesita en cuanto a su servicio y en cuanto a las acciones del gobierno. Y la oposición que representa el candidato Luis Abinader ha hecho su trabajo, pero no ha hecho tanto para llegar a donde no llegó inclusive Peña Gómez, a un 58, a un 59. Por lo tanto, yo te digo que en mi criterio, como politólogo, cuestionable. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, volvemos enseguida y vamos a preguntarle a Nelson Guzmán Diplán, cuando volvamos, si una segunda vuelta puede implicar una crisis electoral. Volvemos. Volvemos con el final de este programa Contexto y le preguntaba antes de la pausa a Nelson, Marino planteó que no nos hace falta una crisis electoral dentro de tanto problema que maneja el país y el mundo en este momento. ¿Sería una segunda vuelta, una crisis electoral, Nelson? Mira, la crisis está planteada. La crisis está planteada primero porque estamos frente a una situación en términos sociales y económicos muy difícil. El mundo ha conocido y hemos aprendido a una velocidad espantosa, cosas que no pensábamos que iban a ocurrir, incluyendo cómo estamos haciendo este programa, que era totalmente inusual, impensable, de que estos mecanismos de distancia iban a ser lo que iban a operar. Por consiguiente, eso es nosotros que podemos trabajar por el ver los mensajes. Imagínate lo difícil que son las fábricas que están trabajando a muy poca capacidad. Y veo que acaba de cerrar el McDonald's más tradicional de la Florida, que acaban de cerrar importantes industrias. Y nosotros, los que trabajamos con políticos y los que ejercen política, tenemos que estar pendientes de que estamos frente a potenciales crisis. Crisis que pueden terminar en un cambio incluso del paradigma político. La política, el manejo político es la capacidad de manejo de crisis, de manejo de situaciones y de la capacidad de manejo de conflictos. Yo creo que la democracia dominicana ha adquirido suficiente madurez como para superar cualquier dificultad. Este es un país que mientras otros en este momento comenzarán bajo cero, nosotros estamos en un punto plano para seguir adelante. Aunque nos tomemos tiempo, la democracia dominicana tiene suficiente madurez para levantar sus alas. Yo creo que los candidatos que están punteros reúnen las condiciones para dirigir el país por un buen camino. Si hay un cambio, el cambio está en manos de gente experimentada o de gente que tiene condiciones para seguir adelante y que la República Dominicana se convierta en, como plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo, un país próspero y en camino al éxito. Yo creo que los dominicanos estamos en la puerta de unas elecciones en las cuales los resultados están casi previsibles, pero necesitamos que se consume el día 5 y que va a ganar no necesariamente el mejor, pero sí el que saque más votos, porque ahorita hablábamos, pero no aclaramos algo. Ahora, además de que hay menos observadores electorales, hay observadores de escrutinio. Quiere decir que en el momento del conteo va a haber un tipo de persona que va a estar con un celular tomando fotos hasta de las boletas que sean dudosas. Por consiguiente, la defensa al voto, además de los 5 empleados que tiene la Junta en cada mesa y de los delegados de cada partido que son testigos, va a tener un elemento adicional que es el observador de escrutinio, que va a estar viendo si las cosas son así. Nosotros lo que queremos es que la República Dominicana siga adelante y que gane lo que en democracia se indica, es que tenga más. Un minuto, Marino, nos queda para despedirte, un mensaje. Es importante oír a Nelson, sobre todo oírlo con la madurez
con que expresa la parte final, porque al final los partidos tienen que pensar en el país tiene que continuar. El país está ahora mismo lleno de profesionales de diferentes áreas. En una campaña electoral se va a dos cosas, se va a perder o se va a ganar. Y en ese camino de perder o ganar tiene que existir la madurez. Yo creo que, como dije al principio, la campaña la va a ganar quien mayor organización tenga, no quien mayor capacidad tenga de hacer desórdenes dentro de los recintos electorales, sino quien mayor capacidad tenga de organizarlo. Y es muy importante que los líderes políticos, nacionales, regionales, mantengan en esta fase la cordura, la paciencia, porque hay alguna gente que no les gusta perder cuando los números no los ven como ellos pensaban que podía ser. Una cosa es la emoción y una cosa es la realidad. Yo creo que en este proceso electoral va a ganar la reflexión, va a ganar el ejercicio continuo de una práctica seria en el ejercicio del gobierno y va a ganar el pueblo dominicano, porque al final tenemos que reconstruir el país. Todas las mentes brillantes que hay en la República Dominicana para que el país siga teniendo más empleo, más turismo, más carretera, que el desarrollo que hemos tenido en los últimos años no ocurra como ha acontecido en la campaña electoral, tal y como dijo Nelson, que estamos viviendo ahora mismo como si tuviésemos una campaña de hace 20 años atrás, sino que el país siga en el riel. Que Dios te oiga, Marino, que todo sea en paz, que gane realmente el más votado, que todos estos observadores, como apunta Nelson, sean testigos de que el que se declare ganador sea la voluntad del pueblo. Gracias a Marino Merigüete, gracias a Nelson Guzmán Diplán y a ustedes, amigos, por sintonizarnos. Y prepárese para votar, tenga su cédula a mano, su mascarilla y sus guantes y lleve sus manitas limpias, aunque la Junta va a tener allá alcohol y desinfectantes. Así que esperamos a ver quién va a ganar estas elecciones. Marino, Nelson, un abrazo a los dos. A ustedes, amigos, hasta la próxima.